explicación de la matriz de Leopold modificada por UMAC. Y vamos a dar primero una serie de teoría al respecto y en el siguiente video ya veremos la matriz tal cual cómo funciona. La matriz de Leopold modificada por UMAC nos sirve para ayudarnos a evaluar un impacto ambiental. Los tipos de metodologías que existen para medir el impacto ambiental son básicamente o de identificación o de valoración. Las de identificación simplemente son listados que nos presentan cuáles son los factores que tenemos que analizar cuando estamos evaluando un impacto ambiental. La matriz de Leopold es de valoración, es decir, identifica los elementos, pero también les da un valor no necesariamente cuantitativo, pero sí objetivo. Aquí vemos la matriz de Leopold. Está en Excel, nos dice factores ambientales en las columnas y acciones de una obra. Se trata de ver cómo las acciones de una obra modifican o alteran los factores ambientales. Ese es el principio básico. Y como toda matriz tiene un cruce de columnas y renglones, cada parte del cruce se le llama aquí interacción. Vemos que la matriz de Leopold puede ser la original, es decir, que tiene las acciones en columnas o invertida, como la vemos aquí. Hay una gran cantidad de matrices de Leopold que se han adaptado y cada cruce nos va a decir la gravedad de del impacto de la interacción que se dividirá en dos. Entonces realmente no es una matriz en dos dimensiones, sino que es una matriz en tres dimensiones. Es un pequeño cubo, no un cubo de lados iguales, es un prisma, digamos, donde cada interacción se divide en dos, la magnitud y la intensidad. Digo, la importancia. ¿Qué es la matriz entonces? Es una herramienta útil para la evaluación del impacto ambiental. También se ha llegado a utilizar en otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, para ventas de proyectos o internacionalmente para negociaciones. Si un río va por un cauce y puede dañar a otro país, y ese tipo de cosas ha sido muy útil. Nos sirve para evaluar el entorno de un proyecto. Hay que decir que tiene un enfoque cualitativo, no es estrictamente cuantitativa, pero con el nivel de cuantificación que tiene, nos permite hacer juicios objetivos. La matriz, ¿por qué la necesitamos? Bueno, porque las ciudades y los espacios urbanos y regionales son sistemas complejos. Entonces, cuando no se evalúa objetivamente algo, puede haber grandes problemas. Los sistemas complejos son sistemas que están interconectados, que son diversos, es decir, intervienen muchas variables, interdependen las variables en ellos, es decir, una variable que ocurre se relaciona con otra y esta con otra.
Dependen del camino al que se llega los fenómenos, es decir, no solo el resultado final, sino cómo se llegó a él, ofrece una condición distinta al final. Por ejemplo, no nos importa solamente si hubo un incendio, sino cómo se llegó a ese incendio. Y no son lineales. Entonces, los sistemas complejos son muy difíciles de analizar y por eso se requiere un sistema de evaluación que esté probado como este. Cuando no se evalúan las obras, pueden ocurrir cosas muy terribles. Por ejemplo, desapareció un mar en 1960, el mar de Aral. Los que ya tenemos cierta edad podemos recordar que en las papelerías vendían los mapas de mares, de ríos, y había uno de mares donde venía el mar Aral, que era un mar gigantesco. Ahora es un llano, es un desierto, y los barcos se quedaron ahí. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque se hicieron obras hidráulicas para mejorar la agricultura, pero no se midió el impacto sobre la ecología y tuvimos un resultado desastroso. Otro caso es la nube tóxica de Seveso, que es una fábrica de químicos eh, no hizo los estudios necesarios y hubo una explosión, un incendio que arrasó con la ecología cercana y además se formó una nube que fue volando por distintos poblados que tuvieron que evacuar. Es otro de los casos, este es 1976. Entonces vemos por qué tenemos que evaluar. Porque todos tenemos visiones distintas. Quizá en los casos que pusimos, alguien dijo, no, no va a pasar nada. Bueno, es necesario medir y es necesario saber qué está pasando. Aquí tenemos dos casos, uno de cómo podemos interpretar las cosas. Este dibujo que vemos arriba es o una anciana o una joven, depende de cómo se le vea. Aquí vemos la, la boca, si la vemos como anciana. Si la vemos como joven, aquí vemos la barbilla, que está viendo hacia allá. Hacia allá, eh, entonces, a veces unos vemos una cosa y a veces otros ven otra cosa. Y también en la cuantificación, como en el caso de estas flechas, miden lo mismo y normalmente la gente dice que la flecha esta invertida es más larga. Pero es solo una cuestión de visión. Entonces, para que no ocurran estas cuestiones subjetivas, tenemos que evaluar con un método. Esa es la argumentación de por qué debemos usar recursos como la matriz de Leopold. ¿Quién la necesita? Bueno, la necesitan las construcciones en la Ciudad de México que tengan las condiciones de tener más de 10.000 metros de construcción, o bien que sean obras nuevas que se realicen en predios de más de 5.000 metros de construcción. También se requieren otras cuestiones como el impacto social, además del impacto ambiental, cuando haya una fusión de predios de 10.000 metros cuadrados o más. Y también se requiere otro estudio asociado con el impacto ambiental, que es el de impacto urbano en proyectos de vivienda con más de 10.000 metros cuadrados de construcción. Entre otros, ¿no? Que se ven en la tabla.
pero en cada ciudad decide la autoridad urbana qué elementos se necesitan. Bien, cuando no se hace un impacto ambiental, se pueden llegar a tener discusiones como las que vemos en la tabla, que es un ejemplo del aeropuerto, eh, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Como estos eh, eventos de obras tan importantes llegan a causar tanta polémica porque unas personas se vuelven detractoras y otros partidarios y cada quien ve las cosas que le convienen solamente. Eso lo va a evitar la matriz de Leopold porque va a marcar objetivamente los elementos que tenemos que ver y no los va a ver cada quien según su conveniencia. ¿Cómo funciona? Bueno, la matriz de Leopold funciona eh, con la lógica de que un elemento extraño, no tan extraño pero una obra pues, llega a un entorno que aquí estamos viendo como eh, anaranjado, llega a un lugar y entonces produce efectos. Por ejemplo, si hay una construcción, produce efectos sobre el agua, sobre los árboles. Pero esos efectos también pueden ser positivos, produce empleo, o las obras que van asociadas o que se puedan hacer en el proyecto pueden tener también elementos mitigadores. Entonces todos estos elementos se almacenan en la matriz de Leopold. Y de aquí podemos evaluarlos. Eso es cómo funciona la matriz. Se enlistan los efectos de cada acción y tenemos una evaluación mucho más objetiva. Cada interacción se puede evaluar por separado, incluso cada interacción, dijimos que era de las obras, de las acciones de las obras del proceso, sobre los factores ambientales. Cada interacción puede implicar a veces un estudio aparte. Entonces vemos que tenemos factores ambientales y acciones, que bueno, aquí dice ambientales, pero pueden no ser ambientales, pueden ser acciones del proyecto. Nos va a dar una interacción que vemos aquí. ¿Verdad? Y esa interacción va a producir riesgos. Estamos hablando de riesgos, no de certezas. Y como estamos hablando de riesgos, tenemos que evaluarlos objetivamente. Eh, a veces en los proyectos hablamos de incertidumbre también. Incertidumbre es cuando no sabemos qué probabilidad hay, porque no tenemos conocimiento de otros casos similares, de que ocurra algo por el evento que está pasando, como la inserción de un nuevo elemento en la ciudad o en una región. Y el caso es cuando sí sabemos esa probabilidad. La matriz de Leopold analiza el riesgo de la interacción de dos dimensiones y se puede hacer uso de todos los recursos bibliográficos, hemerográficos, técnicos. Cada interacción le va a evaluar de la forma que sea necesaria. Así que tenemos las interacciones como producto de las acciones con factores.
A las acciones les llamamos ASPIs, de cariño, digamos, y a los factores FARIs. Es decir, las acciones son acciones susceptibles de producir impacto. Aquí está mal escrito impacto. Y factores son los factores ambientales representativos del impacto. Pero de una forma más simple lo podemos poner como habíamos dicho. Es decir, hay una obra, esta obra tiene elementos para ejecutarla y cada uno de esos elementos tiene acciones sobre el medio ambiente. Vemos entonces que en cada acción vemos un riesgo que puede tener una gravedad y esta gravedad se divide en una magnitud y en una importancia. La magnitud es medible. Por ejemplo, si voy a extraer agua, puedo medirlo en litros. Llevo una obra, extraigo agua, lo puedo medir en litros o en miles de litros. Y la importancia es una observación cualitativa, es decir, cómo ese proceso de la obra afecta a ese entorno. Es decir, si yo extraigo agua, estoy afectando la calidad del manto, estoy agotando el recurso y es importante porque esto está ligado con la comunidad, con el agua que requiere para su subsistencia, con los riesgos sísmicos, porque puede llegar a haber licuefacción de suelos, etc. Para ayudarnos a evaluar la matriz de Leopold, nos ofrece esta cédula en la que cada uno de los elementos requieren que midamos la importancia, la afectación, la magnitud. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, estableciendo si algo es temporal, el efecto o no, si va a durar siempre, si es solo en un punto, o si es regional o nacional, incluso hay global. Y la magnitud, pues baja, media. Esto es cuantitativo, digo cualitativo, pero se puede apoyar de un análisis cualitativo. Esta matriz que Leopold nos ofrece, también la puede calibrar una persona, en particular en la hoja de Excel que tenemos. Ahí hay una calibración pluma, una Leopold, y cualquiera puede hacer la suya y decir que una interacción que tiene una temporalidad baja y un alcance puntual, no tiene 1, sino tiene 10, en fin. Entender esta tabla es muy importante. Es la que nos permite ser objetivos y decir, está bien, no puedo cuantificar todos los elementos de una obra porque sería un trabajo infinito, pero sí puedo decir si su alcance es puntual, si en el tiempo dura poco, mucho, y con estas combinaciones poder decidir si algo es poco impactante o mucho. Por ejemplo, aquí tenemos que una intensidad puede ser temporal, es decir, puede no durar mucho, poco o ser permanente. Obviamente, si algo es permanente, su impacto es mayor. Entonces, el máximo impacto lo vamos a tener cuando algo es permanente y nacional.
Eso de la visión en espejo es raro. Entonces, este va a ser 10 porque es lo máximo que podemos tener. En cambio, va a ser el menor cuando tenemos una temporalidad muy corta, quizá de meses que dura la obra, y un efecto puntual. Entonces el menor contra el mayor y los grados se van interpolando entre esos dos valores. Por eso decimos que es objetivo. Bien, en la hoja de cálculo vamos a ver cómo se puede eso evaluar. Bien, los atributos de valoración, ya vimos algunos en la tabla de ayuda, pero tenemos muchos. Tenemos que decir si algo es positivo o negativo, si su incidencia es directa o indirecta. Todas estas cosas nos van a ayudar a evaluar si el impacto es grande o bajo. Si es acumulativo el efecto, es decir, si va creciendo, si es persistente, si aparece de pronto, si es continuo o si es periódico. Ahí hay varios. Pongamos, por ejemplo, el Tren Maya. El Tren Maya tiene efectos sobre el medio ambiente. Y esos efectos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, se deben talar algunos árboles. Pero también cuando hay una vía como esta, se protege a muchos árboles de los talamontes. Es un efecto conocido. Hay un efecto positivo y uno negativo. Se tiene que evaluar para ver en el balance quién gana, si lo positivo o lo negativo. Eso es todo en este video. El siguiente video ya es sobre la página